Profe, ¿se puede hacer 2 pescados? ¿2? Sí, o tienen que ser hartos. Tienen que ser varios, claro, porque si no, entonces no quedaría como un cardumen. Más o menos unos 8 pescaditos, 10 pescados. Igual los pescados son fáciles de hacer. Sí, solo hacer como un círculo raro y un moño. Camilo, ¿qué me estabas diciendo que hiciste los cuerpos, pero qué? Hice los cuerpos, pero no las caras. O sea, por decirlo así, hice todo, pero no le puse ni ojos ni boca. Y entonces, ¿cómo haces para saber qué es? Pues ahí con el dibujo se puede alcanzar a ver. Déjame ver, no, porque la verdad soy como... A ver, yo más abajo, Camilo. El cuadro es más. Ah, ya te entendí, qué fue lo que sí. Ya. Profe, ¿puedo dejar estos 8? Sí, está bien, Camilo. ¿Eso qué? Sí, ¿Puedo dejar estos 8? sí, señora. Sí, señora. Profe, yo me puse a hacer los sanguivis. Luego me faltaba uno de los 3 y no sabía qué hacer. Yo me puse a hacer unos sanguivis. O sea, los pajaritos. Sí, señora. Sí. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Veo mucha cámara apagada. Dana tiene la cámara apagada. María José. Ya la prendo, profe. Dame un momento. One moment. Juan David Rojas. Santiago Moreno, ¿dónde está que no lo veo? Santiago Moreno. Es que mi internet está malo, lo prendo y me sale internet inestable. Ok, Santiago Moreno. No lo veo. Santiago Moreno. No está. Profe, ¿lo ha entrado? Sí, él entró. Ahorita esa segunda parte no ha entrado. Pero en la primera sí, porque él me saludó cuando entró. Ahorita en esta segunda fue que no ha ingresado. Profe, es que yo hice los pescados muy grandes y solo me cupieron 3. Me cabieron, me cupieron. Mira. ¿Tú reconoces a este pescadito? Vea. Tenemos. Sí. Ah, bueno, déjalos así. Es que Okay. Otro de la película y este no, eso lo saqué. Profe, ¿se pueden 4 peces? 4 peces. Bueno, déjenlos así. La idea era que hiciéramos hartos. Bueno, ahorita igual vamos a dejar claro bien eso temita de lo individual y de lo colectivo. ¿Listo? Ah, está ingresando Santiago. No, profe, uno se me quedó visco. ¿Quiénes faltan por terminar? Yo, profe, yo estoy haciendo los elefantes. Yo estoy haciendo los osos. ¡Ah! Se me durmió el pie. Pero ya están en el último, ¿sí? Ya están en el último dibujo todos. Los que no han terminado ya están en el último dibujo. Sí, profe.
Profe, ¿qué color pintó los osos de negro? O cafecitos, amarillitos, oscuritos. O voy a hacer un oso de esos que son, un oso panda. O también, sí. Profe, mira que desde anoche estoy que escucho un bichito. Anoche no pude dormir bien de escuchar ese bichito. ¿A dónde? Usted escucha como una mosca volar, ¿cierto? No, o sea, no sé, es como si fuera un grillo, no sé. Ah, es algún grillito. Yo también escuchaba eso antes, profe, a mí me tocaba, no sé, taparme los oídos. Los grillos seguro se metió por ahí por algún lado, pero ellos no hacen, yo nunca yo siempre los busco en que meterlos en un tarrito o algo recogedor y los saco y los saco a la calle. Antes cuando Es que estaba no lo chiquita, yo encontramos. tenía 6 años y tenía un potrero enfrente de la casa. Y habían hartos grillos y yo cogía cuando comía papas, me iba y encerré y cogía los grillos con la mano y los echaba y empezaba a batirlos así, con la mano. Ah, pobrecitos. Pero ellos no hacen nada. Solo chillar de noche no dejan dormir. A mi hermana. Los grillos. ¿Listo, mis niños? Profe, ya le estoy haciendo el suelo a los osos. Por favor, para ver si continuamos. Profe, mira cómo me quedó. A ver, yo miro. ¿Dónde? Eso, muy bien. Eso. La jauría y el banco de los pecados. El Y banco. acá están las gallinitas, profe. Eso, ok. Bien. No olviden ponerle el nombre, no olviden ponerle los nombres de cada grupo. Profe, el de los osos, ¿cómo sería, maná? Sí, señora. A mí esos dibujos me están quedando más feos, profe. Sí, profe, sí, es que uno dice que son feos, pero le quedan bonitos. No sé por qué pasa eso, profe. Uno dice, ay, yo no sé dibujar y le puede hacer un dibujo a nivel Chuck Norris. Me da profe cómo me quedaron los dibujos. A ver. ¿No están bien? ¿Están bien? No, profe, me quedó más feo. No. Quedó bien. ¿Listo?
Vamos a dejar otro ejemplo de sustantivos individuales y colectivos, pero se los vamos a escribir, no los vamos a dibujar, porque si los pongo a dibujar, se nos van las 2 horas y no terminamos. ¿Listo? Entonces, Profe, mira cómo quedaron los pajaritos. a ver. Bonitos. Sí, los dibujos grandes, están bonitos. Profe, espera que me falta colorear y ya. Yo creo que la coloreada les va a tocar dejarla para luego, ¿listo? Porque si no se nos va mucho tiempo. Yo no pude hacer un elefante, profe. Bregué para hacerle el cuerpo. Va a hacerlo completo, claro que hay unos que se hacen así nomás con la... Se les hace las orejas y les hacen como si fueran de para allá, ¿no? Les hacen la colita y se les ve las orejas como si fueran caminando al contrario. O yo los hago así. Ah, sí, así, yo lo podría hacer así. Bueno, entonces, ahí después de los dibujos me van a escribir centradito, sustantivos, así solitos, sustantivos. Así, voy a mostrarles más o menos como yo lo tengo acá. Yo lo hice así nomás. A ver, algo así. ¿Dónde está? Así, acá escriben sustantivos. Acá vamos a trazar una línea en toda la mitad y a un lado vamos a escribir individual, al otro lado colectivos, ¿cierto? Acá sustantivos, trazamos una línea así como en zigzag, así como en S, no derecha, sino así como en zigzag, una línea y al lado y lado, o sea, vamos a dividir. Y a un lado escribimos individuales, al otro lado escribimos colectivos, que queden separados los dos nombres con la línea como en zigzag. ¿Listo? Bueno, ya teniendo así, entonces vamos a escribir en individuales, vamos a empezar con oveja. Oveja. Profe, después de hacer la línea, ¿qué toca escribir? Oveja, la palabra que les acabo de decir en individuales, donde está el título individuales. Recuerden, escriben sustantivos, luego hacen una línea en la mitad y a un lado escriben individuales, al otro lado colectivos, que queden separados por la línea así como en zigzag. ¿Listo? Eso, así, Mariana. ¿Listo? Y vamos a empezar con la palabra oveja. Entonces, oveja. Al frente de oveja, donde está colectivos, ¿qué escribiríamos? Ovejas. Manadas. Ovejas. Ovejas. ¿No? Rebaño. Rebaño. Sí, señor. Ay, me robó la palabra. Rebaño. Cuando son muchos, sería rebaño. Entonces, rebaño. ¿Listo? Siguiente palabra. Entonces, sería debajo de oveja, perro. Jauría. Exacto. Al frente, jauría. ¿Listo? Debajo de perro, soldado. Ejército. Al frente, ejército, señores, muy bien. Ejército. Debajo de soldado, árbol. Bosque. Ajá, muy bien. ¿Ven qué es arboleda? No, bosque. Bosque. Debajo de árbol, abeja. Colmena. Colmena. Enjambre. Enjambre, eso, profe. Enjambre, profe. Enjambre. Debajo de abeja, hoja. ¿Cuaderno? No, porque estamos hablando de hoja, pero de hoja de árbol. 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 ¿Arbusto? No. Hojada. No.
Ay, no se ría, eso existe. Una hojada es cuando uno le da la vueltica a la hoja. Listo, O- ya. o- como de aquí a este lado en individual es hoja, al otro lado sería ojeras, no mentiras. Follaje, Hojas. follaje. Recuerden que siempre Follaje. a todo lo que tiene así el árbol, siempre se le llama follaje, porque tiene harto, ¿cierto? Entonces es el follaje, follaje. Entonces en colectivo hoja sería follaje. Follaje. Listo, debajo de hoja, lobo. Al otro lado, ¿qué será? Manada, manada. Manada, sí, señores. ¿Listo? Eso. Sería así como para que quedemos claros en qué son los sustantivos individuales, cuáles son los colectivos, que a este lado nombramos uno solo y aquí en colectivos en unos cambia su nombre, ¿cierto? Por ejemplo, en oveja o en rebaño, en jauría, ya sabemos que se refiere a perro, soldado, ejército, árbol, bosque, abeja, enjambre. Por ejemplo, no sabíamos lo de que hoja ya en manada, en muchos, es follaje, ¿cierto? También puede ser árbol, porque el árbol tiene muchas hojas, profe. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, y acá Kevin se había salido y no me había dado cuenta que no estaba. Profe, no hay nada más, no hay ninguno más. No, ahí vamos a dejar ahí los ejemplos de individuales y colectivos. Ahora, entonces, aparte, vamos a ver, nos faltarían, ya sabemos cuáles son los comunes, que son los que nombran en forma general elementos de la misma clase, que ya sabemos que es casa, gato, profesor, cine, todo eso, ¿cierto? Que ahí tenemos los ejemplos, que los propios son los que nombran pues los nombres, ciudades como Chile, Londres, Estados Unidos, China, todo eso que lo tenemos ahí. Los abstractos ya sabemos que son los que representan los Sentimientos. los sentimientos, ¿cierto? El amor, el miedo, la paciencia, la tristeza, la alegría, todos ellos. Los individuales, los que acabamos de ver, que la oveja, perro, abeja, y que en colectivos es rebaño, jauría, enjambre, los que acabamos de ver. Nos faltaría trabajar los contables, incontables, primitivos, derivados y compuestos, ¿cierto? Nos faltarían también los concretos. Ah, no, los concretos ya los trabajamos, ¿cierto? Sí, los concretos ya los hicimos. Los sustantivos concretos ya los trabajamos. ¿Cierto, niños? Sí, señora. Ah, yo dije que se me hicieron. Dije, ¿sería que se me cortó la clase? Estaba hablando sola. Bueno, entonces vamos a ver los que siguen, pero los vamos a ver igual escritos y ya al final hacemos un ejemplo escogemos uno y hacemos un ejemplo con un dibujo, porque si no, mejor dicho, si los hacemos todos con dibujo, nos demoraríamos mucho. Bueno, entonces, también existe el adjetivo numeral, ¿no? ¿Cuál sería el numeral, el que nombra qué? ¿De números? Números. Las cantidades, ¿cierto? Serían los que nombran las cantidades. Los que nombran las cantidades, por ejemplo, entonces sería Juliana leyó 3 libros. Julián llegó de quinto, de sexto o de segundo en la meta, ¿cierto? O alguien se comió, por ejemplo, María José. María José se comió la mitad de la torta. Entonces también nombra mitades, no solo nombra 1, 2, 3, sino también nombra mitades. Yo creo que ese también lo vamos a ver porque también lo tenía ahí como por si acaso, pero sí, me parece interesante también. ¿Listo? Bueno, entonces vamos primero con los que nos faltan de acá. Entonces iríamos con los sustantivos contables. ¿Cuáles serían esos sustantivos contables?
que se pueden contar, Por ejemplo, los niños, La comida, ¿no? sí, las arvejas, el frijol, el maíz, ¿qué más? carros, ¿no? Los carros se pueden contar. Exacto, exacto. Las Las semillas. Listo, exacto. Entonces, vamos a escribir ahí sustantivos contables. Sustantivos contables, 2 puntos y seguido. Sustantivos contables, 2 puntos y seguido. Objetos o cosas que pueden ser enumerados. Objetos o cosas que pueden ser enumerados. Ejemplo. Libro. Cuchara. Libro, cuchara. ¿Hacemos el dibujo o lo escribimos? No, eso lo escribimos. Sí, porque si no se nos va demasiado tiempo. Entonces dice, objetos o cosas que pueden ser enumerados. Ejemplo, libro, cuchara, carro, billete, libro, cuchara, carro, billete, naranja, moneda. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Moneda, la última es moneda. Esos serían unos ejemplos de los sustantivos contables. Son cosas que se pueden enumerar, ¿cierto? 1, 2, 3, se pueden enumerar hasta muchísimas cantidades. Hasta muchas cantidades. ¿Quién timbra por acá? Muchísimas cantidades. Bueno, ahora vamos con los sustantivos incontables. Profe, quedamos en moneda, ¿sí? Sí, señora. Ya eran esos nomás. Ahora vamos sustantivos incontables, 2 puntos y seguido. ¿Esos incontables qué serán? Los que no, ¿qué? La sal, el Los azúcar. que no se pueden contar, por ejemplo, la sal, el agua, El azúcar, la harina. Exacto, exacto. Entonces, incontables, sustantivos incontables, 2 puntos y seguido. No se pueden contar. Silenciamos micrófonos, por favor. No se pueden contar, aunque sí medir o cuantificar. No se pueden contar, aunque sí medir o cuantificar. Ejemplo, la nieve, azúcar, La tierra. leche, la nieve, azúcar, leche, harina, ¿qué otro? El agua. La arena. La arena, el agua, sí señores, entonces ahí escriben arena, agua. Entonces dice que no se pueden contar, porque pues cómo contamos el agua, cómo contamos la harina, el azúcar, la leche, la nieve, ¿cierto? Son cosas que no se pueden contar, pero sí se pueden medir o cuantificar. O sea, se puede decir cuánta cantidad de arena hay ahí, cuánta cantidad de azúcar, cuánta cantidad de leche, ¿cierto? Hay 1 litro, hay medio litro, hay 500 gramos de harina, 500 gramos de azúcar, lo podemos medir y cuantificar, más no se puede contar. ¿Hay seguridad al lado?
¿El qué? ¿El helado? Ay, pero estamos pensando en el helado a estas horas de la mañana. No, El No, helado. profe, sí, uno también se imagina pues que viene el helado, la masa esa no se puede contar, ¿cierto? Ah, no, pues eso tampoco se puede contar, pero sí se puede también medir o cuantificar. Pero lo mismo con la arcilla, ¿no, profe? También, claro, todas esas son cosas que no se pueden contar. Listo. Ahora vamos con Las 8. Ahora vamos con los sustantivos primitivos. Sustantivos primitivos. Los sustantivos primitivos. 2 puntos y seguido. Sustantivos primitivos. Esos sustantivos primitivos son los que no derivan de ninguna palabra. Los que no derivan de ninguna palabra. Los que no derivan de ninguna palabra. Ejemplo. Profe, ¿me puede repetir, por favor? Es que se me está escuchando entrecortado. Los que no derivan de ninguna palabra. Profe, ¿cómo así no derivan de ninguna palabra? Por ejemplo, Ya les explico. Los que no derivan de ninguna palabra. Ejemplo. Entonces sería el primer ejemplo. Pan. El pan no deriva de ninguna palabra. Es una palabra primitiva, ¿cierto? Es una palabra, es un sustantivo primitivo. Él no deriva de ninguna otra palabra. O sea, que es único. Ajá. Rosa. Estamos hablando de la flor, ¿no? Rosa. Queso. Pan, rosa, queso. Flor. ¿Qué otra se les ocurre? A ustedes. Dulce. puntilla, Casa. Casa, sí señor. Casa nos sirve. Profe, dulce. Dulce, no. No señora, dulce no sirve. Sirve perro. ¿Profe, piscina sirve? Papel. ¿Listo? Listo. Entonces son primitivos porque no vienen de ninguna otra palabra, no nacen de ninguna otra palabra. Son palabras primitivas. Ahora vamos con los sustantivos derivados. Sustantivos derivados. 2 puntos y seguido. Sustantivos derivados, 2 puntos y seguido. Son los que provienen de otra palabra. Son los que provienen de otra palabra. Profe, ¿sustantivos qué? Que provienen de sustantivos derivados. Son los que provienen de otra palabra. Ejemplo. ¿Cuál sería el derivado o uno de los derivados de pan? Panadería. Panadería, panadero. Entonces, esos son sustantivos derivados que vienen, que ellos sí salen de la palabra primitiva. Entonces, en ese caso, entonces sería lapicero. en ese caso, la palabra primitiva es pan y su derivado es panadero, panadería. Ustedes me hacen el favor, escriben ahí. En derivados se escriben panadero. La derivado de rosa, ¿qué sería? ¿Floristería? Ramo.
Un ramo. Rosa, rosa, ¿Rosal? Rosas. rosal, Rosas. rosal, un rosal. Muy bien, rosal. Sería el derivado de rosa. De flor, ¿cuál sería el derivado de flor? Floristería. Floral. Exacto, sería floristería, florería. Ese sería el derivado de esa palabra. Florero también sirve porque viene de ahí, ¿no? De florero es porque viene para las flores. Entonces es como su derivado. ¿Cómo casar? De queso, ¿Quesadilla? Quesadilla. Quesadilla. ¿Qué será? Sí. quesadilla, quesillo, ¿Qué será? quesera, ¿sí? Son las derivadas. Entonces, si se dan cuenta, vimos antes las primitivas que no derivan de ninguna palabra y ahora estamos en las derivadas que salen de las primitivas, ¿cierto? Y ahí tenemos los ejemplos, que de pan sale panadero, que de rosa rosal, que de flor florería o floristería, de queso quesillo, quesera. Entonces esos son los derivados, ¿listo? ¿De casa no sirve para casona? Casona no, No, sería cacería, ¿no? caserío. ¿Casona no, profe? No, casona no, porque casona es una sola casa. Solo que es más grande pero es de igual sigue siendo una sola casa. Entonces sería caserío, que son varias casas, como parecido a un barrio. Pero en algunas partes se le llama es caserío. Un barrio no sirve porque ya son muchas. Parecido a un barrio, pero más pequeño, se le llama caserío. Y de papel, Papelería. papelería, papelera, papelero. Estos son los derivados de esas palabras primitivas. ¿Listo? Ahora vamos con los sustantivos compuestos. Sustantivos compuestos. 2 puntos y seguido. Sustantivos compuestos. Sustantivos compuestos. 2 puntos y seguido. Los que están formados por más de una palabra. Los que están formados por más de una palabra. Sería más o menos ahí como un arco iris. ¿Están formados qué, profe? Los que están formados por más de una palabra. Ejemplo. Ejemplo. Abre latas. Los que están formados por más de una palabra. Ejemplo. Abre latas. ¿Qué otra nos serviría ahí? Arco iris. León, camaleón. Camaleón, sí, sirve. Camaleón. Sacapuntas. Limpia vidrios. Autobús. Soldado. ¿Cuál? Autobús. Soldado. Soldado. Parabrisa. Sí, el sol y el dado. Soldado. Sí, también, profe, ¿no? Sí, puede ser. Profe, ¿puedes dictar los ejemplos otra vez, por fin? Profe, autobús también. Abre latas, sacapuntas, limpia vidrios, Camaleón. ¿no? camaleón, que había dicho libertad. ¿Qué otro dijeron? Soldado. Y creo que ahí, profe. Profe, yo dije autobús. 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 Sí, Sí, puede profe. servir. Puede servir. Anteojos.
Anteojos. Y una última, ¿quién me dice una última? ¿Mm? Mira, profe. ¿Quién me dice un último ejemplo de sustantivo compuesto? Ujú. ¿Nadie? Casa Noticias. Ay, me asustó. Ciclovía. Saca noticias, sí. Casa noticias. Casa noticias porque sería casas, una palabra y la otra noticias. Es una palabra compuesta. Está formada por más de una palabra. Listo. Entonces, esos eran los contables, incontables, los primitivos, los derivados y los compuestos. Para que lo sepa, señor. ¿Por el baño? Sí, claro, ve. Girasol, ¿no, profe? Girasol también, girasol también. Hay muchos sustantivos compuestos. ¿Listo? Y dijimos que íbamos a ver cómo son muchos más, son varios, pero estamos viendo como los más representativos, los más comunes, y en ese caso nos faltarían, veamos ahí el adjetivo numeral, para ya, adjetivo numeral, 2 puntos y seguido. Adjetivo numeral. Luego, profe, también hay sustantivos numerales. Sí, claro, esos sustantivos numerales. Pero yo sí, luego ya no lo copiamos. No, numeral no. Adjetivo numeral. Adjetivo, perdón, Sustantivo. me equivoqué. Sustantivo, yo. Ay, no, profe, sí. Ay, perdón. ¿Profe sustantivo qué? Numeral. Profe, si se equivocan, para eso existe este cosito que se llama correctar. No, profe, yo no utilizo eso. No. No, profe, a mí no me Uy, gusta yo tachar las sí cosas. lo he usado, profe. Yo casi no lo uso, pero lo aprendí a usar en esta cuarentena, profe. Yo tampoco he sido mucho de correctores. Profe, nosotros no nos dejaban utilizar corrector. No, en mi Vaya. colegio también. En mi colegio anterior nomás haga paréntesis y ya. Profe, en nuestro colegio tampoco nos dejaban. O yo no me acuerdo que nos dejaban. Pero una profe que era, profe, ella era, ¿cómo le explico? Ella sí usábamos corrector. Pero Dios mío. Sí, era brava. No, profe, nosotros no nos Profe, es que dejaban. Nos también hay decía gente que que no hiciéramos lo sabe usar, lo paréntesis. echan con